Capítulo 45. Fisiología del buceo en profundidad y otras situaciones hiperbáricas. Cuando los seres humanos descienden a las profundidades marinas, la presión que les rodea aumenta mucho. Para impedir que se colapsen los pulmones se debe aportar aire a una presión muy elevada para mantenerlos insuflados. Esta maniobra expone la sangre de los pulmones a una presión del gas alveolar extremadamente elevada, una situación que se denomina hiperbarismo. Más allá de ciertos límites, estas presiones elevadas pueden producir importantes alteraciones de la fisiología corporal y pueden ser mortales. Relación de la presión con la profundidad marina. Una columna de agua marina de 10 metros de altura ejerce la misma presión en su parte inferior que la presión de la atmósfera que hay encima del mar. Por tanto, una persona que está 10 metros debajo de la superficie del océano está expuesta a una presión de 2 atmósferas, con una atmósfera de presión producida por el peso del aire que está por encima del agua y la segunda atmósfera por el peso de la propia agua. A 20 metros la presión es de 3 atmósferas, y así sucesivamente, de acuerdo con la tabla de la Figura 45:1. Figura 45:1. Efecto de la profundidad del mar sobre la presión, arriba, y sobre el volumen de gas, abajo. Otro efecto importante de la profundidad es la compresión de los gases a volúmenes cada vez más pequeños. La parte inferior de la figura 45:1 muestra un recipiente en forma de campana al nivel del mar que contiene 1 litro de aire. A 10 metros por debajo del mar, donde la presión es de 2 atmósferas, el volumen se ha comprimido a solo medio litro, y a 8 atmósferas, 70 metros, se ha comprimido a 1/8 de litro. Así, el volumen al que se comprime una cantidad dada de gas es inversamente proporcional a la presión. Este principio de la física se denomina ley de Boyle y es muy importante en la fisiología del buceo porque el aumento de presión puede colapsar las cavidades aéreas del cuerpo del buceador, especialmente los pulmones, y puede producir lesiones graves. En muchas ocasiones a lo largo de este capítulo es necesario referirse al volumen real frente al volumen al nivel del mar. Por ejemplo, podríamos hablar de un volumen real de 1 litro a una profundidad de 100 metros. Esto es la misma cantidad de aire que un volumen a nivel del marzo de 2010 L. Efecto de las presiones parciales elevadas de gases individuales sobre el organismo. Los gases a los que está expuesto el buceador cuando respira aire son nitrógeno, O2 y CO2. Todos ellos pueden en ocasiones producir efectos fisiológicos significativos a presiones elevadas. Aproximadamente 4/5 del aire son nitrógeno. A la presión del nivel del mar el nitrógeno no tiene ningún efecto significativo sobre la función del cuerpo, pero a presiones elevadas puede producir grados variables de narcosis. Cuando el buceador permanece sumergido durante 1 hora o más y respira aire comprimido, la profundidad a la que aparecen los primeros síntomas de narcosis leve es de aproximadamente 36 metros. A este nivel el buceador comienza a mostrar jovialidad y pérdida de muchas de sus precauciones. A 45 a 60 m el buceador está somnoliento. A 60 a 75 m su fuerza disminuye considerablemente y con frecuencia se vuelve demasiado torpe para realizar el trabajo necesario. Más allá de 75 metros, presión de 8,5 atmósferas. Si el buceador permanece demasiado tiempo a estas profundidades pierde prácticamente toda capacidad de actuación como consecuencia de la narcosis por nitrógeno. La narcosis por nitrógeno tiene características similares a las de la intoxicación alcohólica y por este motivo con frecuencia se ha denominado borrachera de las profundidades. Se piensa que el mecanismo del efecto narcótico es el mismo que el de la mayoría de los demás gases anestésicos. Es decir, se disuelve en las sustancias grasas de las membranas neuronales y, debido a su efecto físico sobre la alteración de la conductancia iónica a través de las membranas, reduce la excitabilidad neuronal. Efecto de una PO2 muy elevada sobre el transporte de oxígeno en la sangre. Cuando la PO2 de la sangre aumenta por encima de 100 mmHg, la cantidad de O2 disuelto del agua de la sangre aumenta mucho. Este efecto se muestra en la figura 45-245-2,
que representa la misma curva de disociación de O2 hemoglobina que se muestra en el capítulo 41, pero con la PO2 alveolar ampliada a más de 3.000 mmHg. En la curva inferior de la figura también se representa el volumen de O2 disuelto en el líquido de la sangre para cada nivel de PO2. Obsérvese que en el intervalo normal de PO2 alveolar, por debajo de 120 mmHg, una cantidad casi nula del O2 total de la sangre está formada por O2 disuelto, pero a medida que aumenta la presión de O2 hacia el intervalo de miles de mmHg, una gran parte del O2 total está disuelta en el agua de la sangre, además del que está unido a la hemoglobina. Figura 45 a 2 cantidad de O2 disuelto en el líquido de la sangre y en combinación con la hemoglobina a valores de PO2 muy elevados. Efecto de una PO2 alveolar elevada sobre la PO2 tisular. Consideremos que la PO2 de los pulmones es de aproximadamente 3.000 mmHg, presión de 4 atmósferas. En relación con la figura 45-245-2, se puede ver que esta presión representa un contenido de O2 total en cada 100 mililitros de sangre de aproximadamente 29 volúmenes por ciento, como indica el punto de la figura, lo que esto significa 20 volúmenes por ciento unidos a la hemoglobina y 9 volúmenes por ciento disueltos en el agua de la sangre. Cuando esta sangre atraviesa los capilares tisulares y los tejidos utilizan su cantidad normal de O2, aproximadamente 5 mililitros de cada 100 mililitros de sangre, el contenido de O2 que sale de los capilares tisulares sigue siendo de 24 volúmenes por ciento. Punto B de la figura. En este punto la PO2 es de aproximadamente 1.200 mmHg, lo que significa que el O2 se libera a los tejidos a esta presión extremadamente elevada y no al valor normal de 40 mmHg. Así, una vez que la PO2 alveolar aumenta por encima de un nivel crítico, el mecanismo amortiguador hemoglobina, O2, que se analiza en el capítulo 41, ya no puede mantener la PO2 tisular en el intervalo normal y seguro de entre 20 y 60 mmHg. La PO2 tisular muy elevada que se produce cuando se respira O2 a una presión alveolar de O2 muy elevada puede ser perjudicial para muchos tejidos corporales. Por ejemplo, la respiración de O2 a una presión de O2 de 4 atmósferas, PO2 igual a 3.040 mmHg, producirá convulsiones seguidas de coma en la mayor parte de las personas en un plazo de 30 a 60 min. Las convulsiones con frecuencia se producen sin aviso y, por razones evidentes, es probable que sean mortales en buceadores sumergidos en las profundidades. Otros síntomas que se encuentran en la intoxicación aguda por O2 incluyen náuseas, calambres musculares, mareo, trastornos de la visión, irritabilidad y desorientación. El ejercicio aumenta mucho la susceptibilidad del buceador a la toxicidad por el O2 y hace que los síntomas aparezcan mucho antes y con una gravedad mucho mayor que en la persona que está en reposo. Oxidación intracelular excesiva como causa de la toxicidad por oxígeno del sistema nervioso, radicales libres oxidantes. El O2 molecular tiene poca capacidad de oxidar otros compuestos químicos. Por el contrario, se debe convertir en una forma activa de oxígeno. Hay varias formas de oxígeno activo denominadas radicales libres de O2. Uno de los más importantes es el radical libre superóxido O2 y otro es el radical peróxido en forma de peróxido de hidrógeno. Incluso cuando la PO2 tisular es normal al nivel de 40 mmHg, continuamente se forman pequeñas cantidades de radicales libres a partir del O2 disuelto. Afortunadamente los tejidos también contienen múltiples enzimas que eliminan rápidamente estos radicales libres, como las peroxidasas, las catalasas y las superóxido dismutasas. Por tanto, siempre que el mecanismo amortiguador hemoglobina, O2 mantenga una PO2 tisular normal, los radicales libres oxidantes se eliminan con una rapidez suficiente, de modo que tienen un efecto escaso o nulo sobre los tejidos. Por encima de una PO2 alveolar crítica, es decir, por encima de aproximadamente 2 atmósferas de PO2, el mecanismo amortiguador de hemoglobina, O2 falla, y la PO2 tisular puede aumentar entonces a cientos o miles de mmHg.
A estos niveles elevados las cantidades de radicales libres oxidantes literalmente inundan los sistemas enzimáticos diseñados para eliminarlos, y ahora pueden tener efectos destructivos graves e incluso mortales sobre las células. Uno de los principales efectos es que oxidan los ácidos grasos poliinsaturados, componentes esenciales de muchas de las membranas celulares. Otro efecto es que oxidan algunas de las enzimas celulares, lesionando gravemente de esta manera los sistemas metabólicos celulares. Los tejidos nerviosos son especialmente susceptibles debido a su elevado contenido en lípidos. Por tanto, la mayor parte de los efectos mortales agudos de la toxicidad aguda por O2 están producidos por disfunción del encéfalo. Una persona puede estar expuesta a una presión de O2 de solo una atmósfera de manera casi indefinida, sin presentar la toxicidad aguda por oxígeno del sistema nervioso central que se acaba de describir. Sin embargo, después de solo aproximadamente 12 horas de exposición a una atmósfera de O2 comienza a aparecer congestión de las vías aéreas pulmonares, edema pulmonar y atelectasia producidos por la lesión del recubrimiento de los bronquios y de los alvéolos. La razón de este efecto en los pulmones pero no en otros tejidos es que los espacios aéreos de los pulmones están expuestos directamente a la elevada presión de O2, pero el O2 se libera en los demás tejidos corporales a una PO2 casi normal. Debido al sistema amortiguador hemoglobina, O2. Toxicidad por dióxido de carbono a grandes profundidades en el mar. Si el equipo de buceo está diseñado y funciona adecuadamente, el buceador no tiene problemas debidos a la toxicidad porque la profundidad en sí misma no aumenta la presión parcial de CO2 en los alvéolos. Esto es así porque la profundidad no aumenta la velocidad de producción de CO2 en el cuerpo, y mientras el buceador siga respirando un volumen corriente normal y expire el CO2 a medida que se forma, la presión alveolar de CO2 se mantendrá a un valor normal. Sin embargo, en ciertos tipos de equipos de buceo, como la escafandra y algunos tipos de aparatos con reinhalación, se puede acumular CO2 en el espacio muerto del aparato y lo puede reinhalar el buceador. Hasta una presión de CO2, CO2, alveolar de aproximadamente 80 mmHg, el doble de la que hay en los alvéolos normales. El buceador habitualmente tolera esta acumulación aumentando el volumen respiratorio minuto a un máximo de 8 a 11 veces para compensar el aumento del CO2. Más allá de 80 mmHg de CO2 alveolar la situación se hace intolerable y finalmente el centro respiratorio comienza a estar deprimido, en lugar de excitado, debido a los efectos metabólicos tisulares negativos de la CO2 elevada. Entonces la respiración del buceador comienza a fallar y deja de compensar. Además, el buceador presenta una acidosis respiratoria grave y grados variables de obnubilación, narcosis y finalmente anestesia, como se analiza en el capítulo 43. Descompresión del buceador tras una exposición excesiva a una presión elevada. Cuando una persona respira aire a una presión elevada durante un periodo prolongado aumenta la cantidad de nitrógeno disuelto en los líquidos corporales. La razón de esto es que la sangre que fluye a través de los capilares pulmonares se satura con nitrógeno a la misma presión elevada que hay en la mezcla respiratoria alveolar. Y en un plazo de varias horas más se transporta una cantidad suficiente de nitrógeno a todos los tejidos del cuerpo para elevar su presión parcial de nitrógeno tisular hasta igualarse con la presión de nitrógeno del aire que se respira. Como el cuerpo no metaboliza el nitrógeno, permanece disuelto en todos los tejidos corporales hasta que la presión de nitrógeno en los pulmones disminuye de nuevo a un nivel más bajo, momento en el cual se puede eliminar el nitrógeno mediante el proceso respiratorio inverso. Sin embargo, con frecuencia esta eliminación tarda horas en producirse y es el origen de los múltiples problemas que se denominan de manera colectiva enfermedad por descompresión. Al nivel del mar hay casi exactamente 1 litro de nitrógeno disuelto en todo el cuerpo. Algo menos de la mitad de este nitrógeno está disuelta en el agua del cuerpo y algo más de la mitad en la grasa. Esto es así porque el nitrógeno es 5 veces más soluble en la grasa que en el agua. Después de que el buceador se haya saturado con nitrógeno, el volumen al nivel del mar de nitrógeno disuelto en el cuerpo a diferentes profundidades es el siguiente. Metros litros.
0110 234 67 90 10. Son necesarias varias horas para que las presiones gaseosas del nitrógeno de todos los tejidos corporales lleguen casi a equilibrarse con la presión gaseosa del nitrógeno en los alvéolos. La razón de este requisito es que la sangre no fluye ni el nitrógeno difunde con la rapidez suficiente para producir un equilibrio instantáneo. El nitrógeno disuelto en el agua del cuerpo llega a un equilibrio casi completo en menos de una hora, pero el tejido graso, que precisa un transporte hasta 5 veces mayor de nitrógeno y que tiene una vascularización relativamente escasa, alcanza el equilibrio solo después de varias horas. Por este motivo, si una persona permanece bajo el agua a niveles profundos durante solo algunos minutos, no se disuelve mucho nitrógeno en los líquidos y tejidos corporales, mientras que si la persona permanece a un nivel profundo durante varias horas, tanto el agua corporal como la grasa corporal se saturan con nitrógeno. Enfermedad por descompresión, también conocida como enfermedad por aire comprimido, enfermedad de Caisson, parálisis del buceador, disbarismo. Si un buceador ha estado sumergido un tiempo suficiente para que se hayan disuelto grandes cantidades de nitrógeno en su cuerpo y el buceador vuelve súbitamente a la superficie del mar, pueden formarse cantidades significativas de burbujas de nitrógeno en los líquidos corporales dentro o fuera de las células y producir lesiones leves o graves en casi cualquier parte del cuerpo, dependiendo del número y el tamaño de las burbujas que se hayan formado. Este fenómeno se denomina enfermedad por descompresión. Los principios subyacentes a la formación de burbujas se muestran en la figura 45-345-3. En la figura 45-345-3 a los tejidos del buceador se han equilibrado con una elevada presión de nitrógeno disuelto, PN2 igual a 3.918 mmHg, aproximadamente 6,5 veces la cantidad normal de nitrógeno en los tejidos. Mientras el buceador permanece en zonas profundas del mar, la presión que rodea el exterior de su cuerpo, 5.000 mmHg, comprime todos los tejidos corporales lo suficiente como para mantener disuelto el exceso del gas nitrógeno. Sin embargo, cuando el buceador asciende de manera súbita al nivel del mar, Fig. 45-345-3b, la presión del exterior del cuerpo se hace de solo una atmósfera, 760 mmHg, mientras que la presión gaseosa en el interior de los líquidos corporales es la suma de las presiones de vapor de agua, CO2, O2 y nitrógeno, un total de 4.065 mmHg, el 97% de la cual está producida por el nitrógeno. Evidentemente, este valor total de 4.065 mmHg es mucho mayor que la presión de 760 mmHg del exterior del cuerpo. Por tanto, los gases pueden escapar del estado disuelto y formar burbujas, constituidas casi totalmente por nitrógeno, tanto en los tejidos como en la sangre, en la que obstruyen muchos vasos sanguíneos pequeños. Las burbujas pueden no aparecer durante muchos minutos a horas, porque a veces los gases pueden permanecer disueltos en el estado supersaturado durante horas antes de formarse las burbujas. Figura 45 a 3 presiones gaseosas tanto en el interior como en el exterior del cuerpo, que muestran a. La saturación del cuerpo a presiones gaseosas elevadas cuando se respira aire a una presión total de 5.000 mmHg y b. El gran exceso de presiones intracorporales que es responsable de la formación de burbujas en los tejidos cuando la presión intraalveolar pulmonar vuelve súbitamente desde 5.000 mmHg hasta la presión normal de 760 mmHg. Los síntomas de la enfermedad por descompresión están producidos por el bloqueo por burbujas de gas de muchos vasos sanguíneos de diferentes tejidos. Al principio solo se bloquean los vasos más pequeños por burbujas diminutas, pero a medida que las burbujas confluyen se afectan vasos progresivamente mayores. La consecuencia es la isquemia tisular y a veces la muerte. En el 85 al 90% de las personas que presentan enfermedad por descompresión, los síntomas son dolor en las articulaciones y los músculos de las piernas y de los brazos. El dolor articular es responsable del término bends, del inglés, doblado,
que con frecuencia se aplica a esta enfermedad. En el 5 al 10% de las personas con enfermedad por descompresión se producen síntomas del sistema nervioso, que varían desde mareo en aproximadamente el 5% a parálisis o colapso e inconsciencia en hasta el 3%. La parálisis puede ser transitoria, aunque en algunos casos la lesión es permanente. Finalmente, alrededor del 2% de las personas con enfermedad por descompresión presentan asfixia, producida por la obstrucción de los capilares de los pulmones debido a una cantidad masiva de microburbujas. Este trastorno se caracteriza por disnea grave, que con frecuencia es seguida por edema pulmonar grave y ocasionalmente la muerte. Eliminación de nitrógeno desde el cuerpo, tablas de descompresión. Si un buceador vuelve lentamente a la superficie, habitualmente puede eliminar una cantidad suficiente de nitrógeno disuelto mediante la expiración a través de los pulmones para prevenir la enfermedad por descompresión. Aproximadamente 2/3 del nitrógeno total se liberan en 1 hora y aproximadamente el 90% en 6 horas. La Armada de Estados Unidos ha preparado tablas que detallan los procedimientos para una descompresión segura. Para dar al lector una idea del proceso de descompresión, un buceador que ha estado respirando aire y que ha estado en el fondo marino durante 60 minutos a una profundidad de 60 metros es sometido a descompresión de acuerdo con el régimen siguiente. 10 minutos a una profundidad de 15 metros, 17 minutos a una profundidad de 12 metros, 19 minutos a una profundidad de 9 metros, 50 minutos a una profundidad de 6 metros, 84 minutos a una profundidad de 3 metros. Así, para un periodo de trabajo en el fondo de solo 1 hora, el tiempo total para la descompresión es de aproximadamente 3 horas. Descompresión en tanque y tratamiento de la enfermedad por descompresión. Otra técnica muy utilizada para la descompresión de los buceadores profesionales consiste en poner al buceador en un tanque presurizado y después reducir gradualmente la presión hasta la presión atmosférica normal, utilizando esencialmente el mismo régimen temporal que se ha señalado anteriormente. La descompresión en tanque es incluso más importante para tratar a las personas en las que aparecen síntomas de enfermedad por descompresión al cabo de varios minutos o incluso horas después de haber vuelto a la superficie. En este caso se vuelve a comprimir inmediatamente al buceador hasta un nivel profundo y después se realiza la descompresión durante un periodo varias veces mayor que el periodo de descompresión habitual. Buceo con saturación y utilización de mezclas de helio-oxígeno en buceo de profundidad. Cuando los buceadores deben trabajar a niveles muy profundos, entre 75 y casi 300 metros, con frecuencia viven en un gran tanque de compresión durante varios días o semanas seguidos, permaneciendo comprimidos a un nivel de presión próximo al nivel al que trabajarán. Este procedimiento mantiene los tejidos y líquidos del cuerpo saturados con los gases a los que estarán expuestos cuando hagan inmersión. Después, cuando vuelven al mismo tanque después de trabajar, no hay cambios significativos de presión, de modo que no se producen burbujas por descompresión. En las inmersiones a grandes profundidades, especialmente durante el buceo con saturación, habitualmente se utiliza helio en la mezcla de gases en lugar de nitrógeno por 3 motivos. 1. Tiene aproximadamente solo 1/5 del efecto narcótico del nitrógeno. 2. En los tejidos corporales se disuelve solo aproximadamente la mitad del volumen de helio que de nitrógeno, y el volumen que se disuelve difunde desde los tejidos durante la descompresión varias veces más rápidamente que el nitrógeno, reduciendo de esta manera el problema de la enfermedad por descompresión. Y 3. La baja densidad del helio, 1/7 de la densidad del nitrógeno, mantiene la resistencia de las vías aéreas al mínimo, lo que es muy importante porque el nitrógeno muy comprimido es tan denso que la resistencia de las vías aéreas se puede hacer extrema, a veces haciendo que el trabajo de la respiración sea insoportable. Finalmente, en inmersiones muy profundas es importante reducir la concentración de O2 en la mezcla de gases porque de otra manera se produciría toxicidad por el O2. Por ejemplo, a una profundidad de 210 metros, 22 atmósferas, una mezcla con O2 al 1% proporciona todo el O2 que precisa el buceador, mientras que una mezcla de O2 al 21%, el porcentaje del aire,
administra a los pulmones una PO2 mayor de 4 atmósferas, un nivel que muy probablemente producirá convulsiones en un periodo de tan solo 30 minutos. Submarinismo, equipo autónomo de respiración subacuática. Antes de la década de los 40 casi todas las inmersiones se hacían utilizando una escafandra conectada a una manguera a través de la cual se bombeaba aire hasta el buceador desde la superficie. Después, en 1943 el explorador francés Jacques Cousteau popularizó un equipo autónomo de respiración subacuática, conocido en inglés como SCUBA. El tipo de equipo autónomo de respiración subacuática que se utiliza en más del 99% de todas las inmersiones deportivas y comerciales es el sistema a demanda de circuito abierto que se muestra en la figura 45-445-4. Este sistema está formado por los siguientes componentes: 1. Uno o más tanques de aire comprimido o de cualquier otra mezcla respiratoria. 2. Una válvula reductora de primera fase para reducir la presión muy elevada que procede de los tanques a un nivel de baja presión. 3. Una combinación de válvula inhalatoria, a demanda, y de válvula expiratoria que permite que pase el aire hacia los pulmones con una presión respiratoria ligeramente negativa y después expirarlo hacia el mar a un nivel de presión ligeramente positivo respecto a la presión del agua circundante. Y 4. Una máscara y un sistema de tubos con un espacio muerto pequeño. Figura 45-4 equipo autónomo de respiración subacuática a demanda de circuito abierto. El sistema a demanda funciona como sigue. La válvula reductora de primera fase reduce la presión que procede de los tanques de modo que el aire que se libera hacia la máscara tiene una presión solo algunos mmHg mayor que la presión del agua circundante. La mezcla respiratoria no fluye de manera continua hacia la máscara. Por el contrario, con cada inspiración, la presión negativa adicional ligera de la válvula de demanda de la máscara tracciona el diafragma de la válvula y lo abre, y esta acción automáticamente libera aire desde el tanque hacia la máscara y los pulmones. De esta manera solo entra en la máscara la cantidad de aire necesaria para la inhalación. Después, en la expiración, el aire no puede volver hacia el tanque, sino que es expirado hacia el agua. El problema más importante del equipo autónomo de respiración subacuática es la cantidad escasa de tiempo que se puede permanecer debajo de la superficie del agua. Por ejemplo, solo son posibles algunos minutos a una profundidad de 60 metros. El motivo de esta limitación es que es necesario un gran flujo aéreo procedente de los tanques para eliminar el CO2 de los pulmones. Cuanto mayor sea la profundidad, mayor es el flujo aéreo necesario, expresado como cantidad de aire por minuto, porque los volúmenes se han comprimido a tamaños pequeños. Escape de los submarinos. Se encuentran esencialmente los mismos problemas que se encuentran en las inmersiones profundas en relación con los submarinos, especialmente cuando es necesario escapar de un submarino sumergido. El escape es posible desde una profundidad de hasta 90 metros sin utilizar ningún aparato. Sin embargo, la utilización adecuada de dispositivos con reinhalación, especialmente cuando se utiliza helio, teóricamente puede permitir el escape desde hasta 180 metros de profundidad o tal vez más. Uno de los principales problemas del escape es la prevención de la embolia gaseosa. A medida que la persona asciende, los gases de los pulmones se expanden y a veces rompen un vaso sanguíneo pulmonar, haciendo que los gases entren en el vaso y produzcan una embolia gaseosa en la circulación. Por tanto, a medida que la persona asciende, debe hacer un esfuerzo especial para expirar de manera continua. Problemas de salud en el ambiente interno de un submarino. Excepto en el caso del escape, la medicina submarina generalmente se centra en varios problemas de diseño de ingeniería para que no haya riesgos en el ambiente interno. Primero, en los submarinos atómicos se plantea el problema de los riesgos por la radiación, pero con una protección adecuada la cantidad de radiación que recibe la tripulación sumergida es menor que la radiación normal que se recibe en la superficie del mar procedente de los rayos cósmicos. Segundo, de manera ocasional escapan gases tóxicos hacia la atmósfera del submarino y se deben controlar rápidamente.
Por ejemplo, durante las inmersiones de varias semanas de duración, el consumo de cigarrillos por la tripulación puede liberar una cantidad suficiente de monóxido de carbono, si no se elimina rápidamente, para producir una intoxicación. Incluso de manera ocasional se ha encontrado que el gas freón difunde desde los sistemas de refrigeración en una cantidad suficiente para producir toxicidad. Las propiedades oxidantes del O2 a presión elevada, oxígeno hiperbárico, pueden tener efectos terapéuticos útiles en varias enfermedades importantes. Por tanto, en la actualidad muchos centros médicos disponen de grandes tanques de presión en los que se puede introducir a los pacientes y se les puede tratar con O2 hiperbárico. El O2 habitualmente se administra a valores de PO2 de 2 a 3 atmósferas de presión a través de una máscara o un tubo intratraqueal, mientras que el gas que rodea el cuerpo es aire normal comprimido hasta el mismo nivel de presión elevada. Se piensa que los mismos radicales libres oxidantes responsables de la toxicidad del O2 también son responsables de al menos parte de los efectos beneficiosos terapéuticos. A continuación se presentan algunas de las enfermedades en las que la oxigenoterapia hiperbárica ha sido especialmente beneficiosa. Una aplicación útil de la oxigenoterapia hiperbárica ha sido el tratamiento de la gangrena gaseosa. Las bacterias que producen esta enfermedad, gérmenes del género Clostridium, crecen mejor en condiciones anaeróbicas y dejan de crecer a presiones de O2 superiores a unos 70 mmHg. Por tanto, la oxigenación hiperbárica de los tejidos con frecuencia puede detener totalmente el proceso infeccioso y de esta manera convertir una enfermedad que previamente era mortal en casi el 100% de los casos en una enfermedad que se cura la mayoría de las veces mediante el tratamiento temprano con oxigenoterapia hiperbárica. Otras enfermedades en las que la oxigenoterapia hiperbárica ha sido útil o posiblemente útil incluyen la enfermedad por descompresión, la embolia gaseosa arterial, la intoxicación por monóxido de carbono, la osteomielitis y el infarto de miocardio. Butler, P.J. Diving Beyond the Limits. News.